¿Qué tal amigos? Buenas noches y bienvenidos a Versión Libre, y me da muchísimo gusto tener en nuestro set hoy como invitado especial a Iván Cepeda, representante a la Cámara por el Polo Democrático. Doctor Iván, muy buenas noches. Buenas noches, placer estar aquí. ¿Viene muy poco a la costa, doctor? No, yo con mucha frecuencia visito Córdoba, Sucre, tal vez menos Atlántico, Cesar, voy digamos, a sitios donde están los campesinos, estoy acompañando procesos permanentemente en materia de derechos humanos y de los derechos de la gente en esta parte del país. ¿Hace parte de esos comités de derechos humanos o los apoya? Bueno, yo hago parte del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, que tiene varias seccionales en distintos lugares de la costa atlántica. Pero además debo decirle algo, aquí hay una razón personal, mi madre era cincelejana y a mí me une a la costa atlántica un vínculo afectivo fuerte. Bueno, esa situación de derechos humanos, ¿cómo la está percibiendo en la región caribe colombiana? Bueno, la costa atlántica tiene un cuadro muy preocupante de situaciones de violación de derechos humanos de diversa índole. Las poblaciones que viven en esta parte del país son impactadas por el conflicto armado, por supuesto, por el despojo de tierras, pero además por una institucionalidad del Estado que está corroída por la corrupción y por clanes familiares que ejercen de manera mafiosa, hay que decirlo en esos términos, el poder político. De toda la región caribe, ¿cuál es la zona más delicada? ¿Guajira, Cesar, Sucre? Difícilmente, esa es una pregunta difícil. En cada parte hay situaciones especialmente preocupantes. Guajira, la situación de los indígenas y de las poblaciones que son víctimas de la explotación del carbón, en la Sierra Nevada, cómo se está acabando con pueblos ancestrales, los campesinos en Córdoba, en Sucre, en el centro del Cesar, en fin. Son cuadros, repito, muy complejos de violaciones de derechos humanos de muy diversa índole. ¿Usted cree que esto puede mejorar con el gobierno de Santos o no? ¿O ha mejorado con el gobierno de Santos frente al gobierno anterior? No, yo veo que la situación sigue digamos, hay una situación crónica que desmejora, en algunos momentos puede cambiar en algunas cifras, pero se mantiene el desplazamiento forzado, los homicidios, las estructuras militares o paramilitares, el conflicto armado, el desplazamiento forzado, el despojo de tierras y, como lo decía, la falta de Estado de Derecho y de garantías para la acción política. Muchos líderes de tierras vienen siendo asesinados en la costa atlántica. Así que, repito, hay un cuadro general. Ahora, hay dos hechos recientemente que muestran que de todas maneras la acción de la gente ha tenido resultados. La situación de que Nilce López se le haya negado la contratación del chance en Sucre y también la detención del gobernador Francisco Gómez, creo que indican que la pelea que se ha dado aquí no ha sido estéril. ¿Usted cree que hay voluntad del gobierno por acabar con estos grupos violentos que están operando, que usted llama estructuras paramilitares? No, yo creo que hay una administración de ese fenómeno, como también del narcotráfico. Fíjese usted que cuando se quiere atacar a una estructura militar se le bombardea, se le hacen operaciones de 50.000 hombres armados, como ocurre con la guerrilla. Pero usted nunca ha visto bombardear una estructura de estas, de la Gata, no, aquí hay, digamos, una tolerancia que se va convirtiendo, como lo decía, en una administración de los aparatos criminales. Entonces hay alianzas con un cartel para acabar con otro cartel, con una estructura armada para acabar con otra. Y eso significa que eso se hace crónico, además porque el poder político legal está íntimamente ligado con el inframundo, con el mundo de la criminalidad organizada y de los aparatos criminales. Se habló de que se habían desmovilizado en el anterior gobierno, el gobierno que presidió al actual, unos 30.000 miembros de las autodefensas, pero nunca se escuchó, como dice usted, que hubiese una ofensiva militar similar a la que se ha emprendido contra las FARC, con aviones, CIA y todo, tropas estadounidenses combatiendo, etcétera, etcétera. ¿Por qué cree usted que no la ha habido? Primero, los paramilitares son una creación del Estado. Bueno, ahí habría que especificar en qué épocas y de qué forma.
En segundo lugar, el Estado ha entendido a los paramilitares como sus eventuales aliados en la lucha contra la subversión armada. Eso no es un secreto, lo han dicho de todas las formas, generales, presidentes, ministros, lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varias sentencias. Hay leyes que crearon el paramilitarismo, a pesar de que después hubo otras que lo declararon ilegal. Se crearon empresas de seguridad como las Convivir. Muchos paramilitares llegaron al Congreso y se convirtieron en hombres políticos, como ocurrió también con el narcotráfico. En fin, hay una historia que indica que lo que ocurrió en los gobiernos de Uribe fue simplemente un reacomodo del paramilitarismo a nuevas funciones y nuevos escenarios políticos. ¿Usted cree que si los diálogos de paz con las FARC en La Habana fracasan, estas bandas criminales, Rastrojo, Urabeño, bueno, hay como 5 o 7 nombres, pudieran otra vez ponerse el uniforme y el rótulo de autodefensa? Yo creo que algunas de esas estructuras lo siguen teniendo, pero ya que usted menciona ese escenario realmente apocalíptico, y no estoy siendo alarmista en esto, que llegue a fracasar el proceso en La Habana, lo que veríamos en Colombia es el surgimiento de un nuevo frente nacional de derechas. Yo creo que acá, si no hay posibilidad de hacer la paz, las diferencias entre el santismo y el uribismo hoy con relación a ciertos temas, no a los temas estructurales, económicos, se van a disolver y como hemos visto en otros momentos de la historia, va a surgir un nuevo pacto de élites, pero esta vez en torno a la idea de que la guerra es la única posibilidad y también de que la forma de confrontar la protesta social es a través del autoritarismo y la violencia. ¿Usted cómo ve la actitud de la FARC en La Habana? Yo veo que a pesar de las ambigüedades, de manejos políticos que se le dan a algunos temas, yo creo que hay la intención de llegar a la paz y creo que lo que se ha avanzado muestra claramente que tanto FARC como gobierno están empeñados en ese propósito. Creo que es el primer proceso en el cual hay una auténtica voluntad de llegar a un final del conflicto armado. Se ha insistido permanentemente de que las FARC no están unificadas. ¿Usted cree que los que están en La Habana sí hacen parte de la estructura o que unifica a esta organización y que de llegar a un acuerdo pudiera eventualmente haber una desmovilización? A diferencia de otros grupos armados, subversivos o guerrilleros, las FARC nunca han tenido unas divisiones profundas, tal vez alguno que otro individuo, alguno que otro pequeño grupo, pero las FARC han sido un bloque, por eso han tenido tanta eficacia. Ahora, yo estoy seguro que no han llegado a La Habana los comandantes guerrilleros porque se les ocurrió de buenas a primeras. Eso ha sido un proceso muy lento y largo de consultas y también por eso es que se demoran las cosas, porque las FARC requieren consultar todos estos acuerdos a los que se está llegando en La Habana. Finalmente, ¿usted creería que esto podría desembocar en un acuerdo? Yo espero y yo creo firmemente en que es posible. Si se tiene un poco de paciencia y persistencia, yo creo que podemos aspirar a inaugurar una nueva época histórica en Colombia. Pero eso depende de la inteligencia de los dirigentes políticos, de la dirección de la guerrilla también y de muchos factores que operan en el entorno. Los medios de comunicación, por ejemplo, son un factor decisivo en ese proceso. Bueno, existió el tema hace algunos años que la FARC pudieron haberse convertido en un partido político a través de la Unión Patriótica y más de 5.000 de sus militantes fueron asesinados y no pasó nada. ¿Pudiera creerse que pasaría lo mismo en el caso de una desmovilización o no pasaría lo mismo? Bueno, por eso es tan importante que esos acuerdos queden bien hechos. Por eso es necesario pedir que haya un poco de calma para que los acuerdos que se están haciendo tengan la suficiente preparación. Porque lo que usted dice es muy cierto. Aquí hay que discutir en el segundo punto, que es el de garantías políticas, cómo evitar precisamente que se vuelva a presentar una situación similar a la de la UP. Y eso implica, para volver al comienzo de esta conversación, temas como, por ejemplo, ¿y el paramilitarismo? ¿Quién lo va a controlar? ¿Cómo se va a desmantelar el paramilitarismo realmente? Eso parte de la idea de que el Estado tiene que reconocer que el paramilitarismo todavía existe y que es necesario acabarlo, por ejemplo.
Hacemos una primera pausa y ya regresamos. Estamos con el doctor Iván Cepeda, representante a la Cámara por el Polo Democrático. ¿Es o no es un gladiador? De lunes a viernes, de 6:30 a 7 de la noche, nuestro compromiso es con la verdad. Las noticias de las 6:30. Ya volvemos.